Muy buenas noches, gente dinámica, y bienvenidos una vez más a una tertulia de No me cuentes cuentos, donde hablaremos de la comunicación no violenta de la mano de nuestro invitado de hoy, Pascual Benet, experto en psicología positiva. Muy buenas noches, Pascual, y bienvenido a No me cuentes cuentos. Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este programa contigo. Muchísimas gracias a ti por venir a este programa y para hablar de comunicación asertiva. Pascual, yo te quería preguntar cómo influyen nuestras palabras a la hora de generar una comunicación asertiva en nuestro entorno en general. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Yo creo que las palabras es a las personas como el agua a los peces, por ejemplo, ¿no? Entonces las palabras es algo fundamental. El saber elegir las palabras oportunas en el momento oportuno, con la persona oportuna, con la emoción oportuna, esto no lo decía yo, lo decía Aristóteles, yo creo que es la clave para que la comunicación sea muy eficiente. Fíjate que cuando hablamos de comunicación no violenta o de comunicación asertiva, las bases de la comunicación no violenta, y aquí está el tema de las palabras, se basa en que yo me comunico con alguien porque quiero satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces, cuando yo quiero satisfacer una necesidad, tengo que tener en cuenta también las necesidades del otro. Muchas veces no elegimos las palabras oportunas porque no nos situamos en la emoción correcta, no entendemos la emoción del otro. Entonces es cuando utilizamos palabras que no son apropiadas y la comunicación se vuelve poco asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tendencia a herir al otro porque yo quiero conseguir algo. Y lo puedo herir de una manera muy sutil, ¿eh? Y es simplemente eligiendo un adjetivo o eligiendo otro. Fíjate si es importante, ¿no? El elegir palabras. Sí, incluso cuando tenemos la discusión con una pareja, ¿no? Que solemos utilizar porque tú y no el nosotros, ¿no? Que a lo mejor haciéndolo así en un plural, pues se afecta menos a las relaciones y no se siente tan juzgado. Claro, cuando utilizamos un nosotros nos estamos incluyendo en ese proceso, ¿no? Luego, si quieres, te contaré una anécdota que refleja muy bien todo esto de la comunicación no verbal. Y si quieres, te lo cuento ahora, lo que tú... Sí, sí, contárnoslo. ¿No? Pues mira, cuando hablamos de comunicación no verbal, de comunicación no violenta, tenemos que tener en cuenta cuatro cosas, ¿no? Para entender. Primero, un hecho, algo que ocurre, ¿no? Esa es la primera variable a tener en cuenta. La segunda, el sentimiento que provoca en nosotros un hecho. Una vez tenemos un sentimiento, la necesidad de hacer algo respecto a lo que está pasando. Y por último, la acción que ponemos en marcha. Es decir, tenemos el hecho, tenemos el sentimiento, tenemos la necesidad y luego la acción. Pues tú imagínate que vas conduciendo con tu pareja, ¿no? O yo voy conduciendo con mi pareja. Y yo suelo ser despistado, ¿no? A la hora de conducir. Entonces de repente llega un semáforo, no me doy cuenta, me paso de frenada y le pego a la persona, al coche que hay delante. Eso es un hecho objetivo, eso es neutro. Un vehículo le ha dado a otro. ¿Qué pasa? ¿Qué sentimiento tengo yo? Yo tengo un sentimiento de inquietud y de vergüenza por lo que ha pasado. ¿Qué sentimiento tiene mi pareja? De rabia y de frustración, porque siempre me está diciendo que conduzca con mucho cuidado. Aquí los sentimientos ya son diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué necesidad tengo yo? La necesidad que tengo yo es bajar rápidamente del coche, ver si la otra persona está herida, no está herida, si se ha dado un golpe, si no se ha dado un golpe y solucionarlo. ¿Cuál es la necesidad de mi pareja? Decirme en ese momento que soy un impresentable, que ya está bien, que conduzca con mucho cuidado, que ya me lo va diciendo desde que hemos cogido el coche. Claro, a partir de ahí las acciones son completamente diferentes. Fíjate que el hecho es neutro, pero los sentimientos que ha generado en una persona o en la otra ha provocado necesidades diferentes y acciones diferentes. Y ahí es cuando viene el problema, ¿no? ¿Y cómo influyen los gestos en esta comunicación asertiva? Porque también tendrá algo que ver, ¿no? Esta comunicación no violenta a través de la comunicación no verbal. Totalmente, totalmente. No podemos desligar el proceso de comunicación, no lo podemos desligar de la comunicación verbal, de la comunicación no verbal. De hecho, hay estudios, hay tantos por ciento, ¿no? Y números que dicen que la comunicación no verbal pues es muy potente, puede ser casi el 90% del impacto del mensaje.
Yo te puedo estar mirando a ti, te puedo decir palabras muy bonitas, pero con mi mirada te estoy diciendo que estoy harto de ti, ¿vale? Claro, con los ojos, con la boca, con los hombros, con las manos. La comunicación no verbal o el código no verbal es muy potente. Cierto es, y esto es muy importante, yo cuando trabajo mis cursos, ¿no? Es muy importante que no hagamos una interpretación de los gestos al azar. Hay que contextualizar. Una persona que está con los brazos cruzados no significa que está pasando de ti, por llamarlo de alguna manera. Puede ser que su comodidad sea esa. Entonces, por favor, no hagamos interpretaciones descontextualizadas de la comunicación no verbal. Pero la comunicación no verbal es muy, muy, muy impactante. Por lo tanto, cuidémosla. Yéndonos hacia la parte laboral, en ocasiones se relaciona la comunicación violenta con la autoridad o una actitud hostigadora para como imponer esta autoridad ante los trabajadores. ¿Cómo podemos generar este respeto y confianza utilizando un lenguaje más conciliador? Vale, mira, lo primero que te tengo que... Yo, por ejemplo, trabajo mucho con las fuerzas de seguridad del Estado y ellos tienen que aplicar pues muchas veces comunicaciones, ¿no? Y reciben muchas comunicaciones de los ciudadanos. Entonces, nosotros intentamos en todo momento que se tenga en cuenta la inteligencia emocional a la hora de comunicar. El que uno sea autoritario no significa que tenga que utilizar una comunicación agresiva, para nada. La autoridad es simplemente una acción donde tú estás comentando al otro lo que realmente tiene que hacer, pero no tienes por qué hacerlo de manera agresiva. Entonces, contestando un poco a tu pregunta, lo que es muy importante cuando nosotros estemos con una persona y esa persona nos diga unas palabras o nos haga unos gestos con la intención de que imponernos algo, para nosotros calmarnos, es intentar adivinar qué emoción hay detrás de esa persona. Por ejemplo, yo es una técnica que utilizo mucho. Cuando alguien viene a mí con un mensaje muy autoritario, yo para calmarme y para quitarle un poco de hierro, lo que pienso es qué emoción hay detrás de esta persona. Puede haber rabia, puede haber frustración, puede haber miedo, porque en función de la emoción que tenga, se dirigirá a mí de una manera. Podrá ser más autoritario o menos autoritario, podrá ser más agresivo o menos agresivo. Esa es una técnica que yo utilizo, ¿no? Intentar empatizar con la emoción de la persona que tengo delante. Aparte de esta técnica de empatizar, ¿hay otros tips que nos puedas dar a la hora de mantener la calma con una persona pues, que no se está relacionando de una forma pacífica con nosotros? Bueno, sí, una cosa que yo suelo aplicarme también es qué beneficio tengo, es una autoinstrucción que yo me doy, ¿no? ¿Qué beneficio tengo de acompasar a esta persona con su agresividad? Yo digo, ninguno, pues no lo hagas. Y entonces simplemente lo que hago es tener una posición corporal diferente a la de él. Si él viene levantando los brazos, pues mis brazos suelen estar pues en una posición más tranquila, ¿de acuerdo? Hombre, si él me va a agredir, mi tendencia natural va a ser defenderme y levantar los brazos. Esto se llama en psicología desacompasar. Las personas vienen con un ritmo y yo las desacompaso, ¿no? Otra técnica muy fácil que también se utiliza mucho es utilizar un tono de voz más tranquilo y más calmado, ¿no? Hablar de manera más lenta. Al final yo lo que intento es que esa persona me imite a mí. En vez de yo imitarle a él, que esa persona me imite a mí. Pero para eso tengo que tener mucha tranquilidad y tengo que ser consciente de que esto funciona. Y lo tengo que haber experimentado muchas veces y ser consciente de que me ha salido bien. Vamos, reconducirlo. Muy bien, muy bien. Tú lo acabas de decir, reconducirlo, pero reconducirlo desde la empatía, es decir, pensando qué es lo que le puede pasar a él. Que fíjate, hay otra palabra muy bonita que yo estoy utilizando, que es la empatía. No sé si la has oído, Conce. Así como la empatía es la capacidad para ponerme en el lugar del otro, la empatía, esto lo trabajo mucho con compañeros de servicios sociales de los ayuntamientos, la empatía
es la capacidad que yo tengo para no dejarme influir por el sentimiento del otro. Tú imagínate una persona que tiene muchas necesidades y tú no puedes ayudarle. Si tú te dejas influir mucho por eso, tú vas a dejar de pensar con claridad. Entonces, la empatía es el sentimiento para protegerme, ¿no? De lo que el otro me pueda decir. Es adaptativo para las personas. Totalmente. Pascual, muchísimas gracias por haber dado estos tips en No me cuentes cuentos y también por impulsar a que tengamos mejores relaciones, ¿no? A partir de la comunicación. Pues nada, Raquel, ha sido un placer compartir este espacio contigo y un saludo también a todos tus oyentes.